hermanos, vamos a empezar en este estudio. Estamos empezando el mes de abril y vamos a ver una serie de mensajes acerca de la Semana Santa. Es muy interesante porque el Señor Jesús nunca nos dijo que recordáramos su nacimiento. Y sin embargo, Navidad es como la celebración más grande que celebramos en la cristiandad, que pues es una bendición recordar que Jesús se humanó, que Dios se humanó para venir a darnos la salvación. Son buenas nuevas de gran gozo. Pero hay algo que el Señor sí nos dejó muy claro, que como iglesia teníamos que recordar y hacer memoria siempre, y era su muerte y su resurrección. Tanto es así que nos dejó dos ordenanzas para recordarlo. Nos dejó la Santa Cena, que nos recuerda la muerte de nuestro Señor Jesús en la cruz, y el bautismo, que nos recuerda la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Entonces vamos a hacer una serie de mensajes donde vamos a analizar el ministerio final de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, y vamos a empezar el día de hoy con la oración en Getsemaní. Es después de la última cena que el Señor Jesús tiene con sus apóstoles y justo antes de ser entregado, justo antes de que se lo lleven para ser crucificado, Él tiene una lucha con su carne. Porque la Biblia nos dice que el Señor Jesús cuando vino a la tierra tenía dos naturalezas. Él era completamente hombre, tenía hambre, tenía sed, tenía frío, tenía angustias, miedos, era tentado, Satanás lo tentó también, aunque Hebreos nos dice que él nunca cometió pecado porque también tenía una naturaleza completamente divina. Jesús es Dios. Entonces, cuando vino como hombre, también él podía resucitar a los muertos, sanar a los enfermos, caminar sobre el agua, reprender a las tormentas, a los demonios, y le obedecían, porque era completamente Dios. Entonces Jesús era completamente hombre, pero era completamente Dios. Y cuando está orando en el huerto de Getsemaní, vamos a ver que hay una lucha entre su naturaleza carnal, su cuerpo carnal, y pues la obediencia a Dios Padre. Y el Señor Jesús nos da una cátedra, nos da una clase de cómo debemos de sujetar nuestra carne a obediencia a Dios. Ahora, vamos a ver también en este estudio que nuestra carne, porque nosotros tenemos una carne también, nuestra carne es un mal amo, pero es un buen siervo. Nuestra carne va a querer tomar el control de nuestra vida y ponerse la corona y empezar a tomar decisiones en nuestra vida. Pero vamos a ver que cuando la carne es quien toma decisiones, nos va a llegar a lugares muy oscuros. Es muy terrible lo que hace la carne cuando toma el control, pero cuando sometemos la carne a la voluntad de Dios, vamos a ver que la carne es un buen siervo, puede ser muy útil para el Señor. Vamos a verlo en 3 puntos. Primero vamos a ver que la carne pues es un mal amo. Luego vamos a ver que tenemos que entrenar a la carne, y en un tercer punto vamos a ver que la carne pues es un buen siervo, es una herramienta útil para el Señor. Vámonos a ver primero qué nos dice la palabra. Acompáñame a Mateo 26, vámonos a Mateo 26, Mateo 26, 36. Y vamos a leer esta historia, dónde se encontraba el Señor Jesús y sus discípulos en este momento. Dice el versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Vemos que él estaba entristecido, él estaba angustiado, porque también tenía esta naturaleza humana, que te digo, tenía frío, tenía hambre, tenía sueño, pero también sabía lo que iba a venir, porque Cristo es omnisciente. Entonces él sabía lo que iba a pasar y su carne tuvo angustia, estaba preocupado el Señor. Y vamos a ver primero que la carne es un mal amo. Mira, vamos a ver Primera de Juan 2:16. Vámonos a buscar Primera de Juan 2:16. Primera de Juan 2:16. ¿Alguna vez has visto un perro que se llama Pitbull? Es un perro que tiene una nariz como chata, ¿verdad? Y algo interesante de los Pitbull es que son muy niñeros. Son perros que son muy niñeros cuando pues crecen con niños y son muy juguetones, y a veces les cortan la cola y tienen un pedacito de cola y lo mueven ahí bien felices, los Pitbulls. Y a veces son muy amables, son muy alegres, muy juguetones,
pero también pueden ser armas mortales. También los puedes entrenar para pelear y es un arma mortal, un pitbull. Ahora, ¿qué es lo que hace una diferencia entre qué va a ser ese pitbull? La educación. ¿Cómo fue disciplinado? ¿Cómo fue instruido ese perro? ¿Verdad? Hay perros que pueden hacer cosas asombrosas. Hay unos perros que los usan, por ejemplo, para detectar drogas en los aeropuertos y son bien portados. Hay unos perros que son lazarillos que guían a las personas invidentes y son increíbles. O sea, ve el perro en la calle y van a cruzar la calle y ve que vienen coches y le dice al invidente, espérate tantito, y ya ven que no pasa nada y le dice, ven, vamos. ¿Verdad? Hay perros que son muy, muy interesantes porque son muy inteligentes. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo fueron entrenados? ¿Verdad? Nuestra carne puede ser entrenada también, pero cuando nuestra carne quiere tomar el control, vamos a ver que se vuelve un desastre, se vuelve un desorden. Mira, vamos a ver 1 de Juan 2:16. 1 de Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Algo que nos dice primero la Biblia es que la carne es pecaminosa. Dice, los deseos de la carne no provienen de Dios, o sea, no son de Dios. Lo que tu carne va a querer hacer de forma natural no le agrada a Dios. Va a querer hacer cosas pecaminosas. Cuando tienes un niño chiquito, ¿verdad? A nuestros niños chiquitos, si tú no les dices nada, ellos se vuelven egoístas. Ellos van a agarrar la comida y es solo para ellos y no la quieren compartir. Y ellos van a agarrar juguetes y no los van a querer compartir. Y si viene otro niño y le dice, dámelo para jugar, te van a pelear y le va a pegar porque le quiere quitar su juguete. Y los niños se vuelven egoístas, solitos. Tú no le enseñas a ser egoísta, él solo viene ya con esta forma de ser, porque la carne es pecaminosa. La carne solo piensa en sí mismo. Dice, los deseos de la carne no provienen de Dios. Mira, entonces la carne va a tener deseos pecaminosos, deseos para no agradar a Dios. Vamos a ver Romanos 8:7. ¿Qué más nos dice la Biblia de nuestra carne? Romanos 8:7 y 8. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Dice este versículo que los designios de la carne, los deseos que tenga tu carne son enemistad contra Dios. No se puede sujetar a la ley de Dios. Y también dice, si vives según la carne, si le das la corona de tu vida a tu carne, a los deseos de tu carne, dice, no puedes agradar a Dios. Ahora, tenemos que tener muy claro y muy firme el hecho de que Dios te ama. Dice la Biblia en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces Dios te ama a pesar de ti. Eso es lo más grande del amor de Dios. Entonces Cristo te ama, no dudes de eso. Pero ahora, aunque Cristo me ame, yo como su hijo, yo puedo agradarle o desagradarle. Yo puedo hacer la voluntad de Dios o puedo desobedecerlo. Y puede pasar lo mismo con tus hijos. Puedes tener un hijo, ¿verdad? Y ahora es un ejemplo inventado, ¿verdad? No le pongamos nombre. Pero si tienes un hijo que a lo mejor es muy obediente y lo amas y es muy obediente y te escucha y dices, ay, qué bueno, qué agradable, ¿verdad? Que mi hijo me obedezca. Y a lo mejor tienes un hijo que lo amas, pero es bien desobediente, ¿verdad? Y híjoles, ahorita yo tengo una niña de 3 para 4 años y pues es pura disciplina, ¿verdad? Y parece que estás hablando con un muro porque parece que no funciona la disciplina y es difícil. Pero la amo, ¿verdad? Entonces, no tiene nada que ver con el amor, pero puedes agradar o desagradar al Padre. Dios te ama, pero le puedes agradar o desagradar con tus acciones, obedientes o desobedientes. Dice, si le pones la corona a tu carne, que tu carne es quien toma decisiones, no vas a agradar a Dios. Estás en desobediencia a Dios. Y ahorita vamos a ver por qué. ¿Qué hace la carne? Cuando tú te sujetas a la carne, lo que estás haciendo es que te está llevando a pecado. Como les decía, si a un niño tú nunca le das instrucción y le dejas hacer lo que quiere, ¿se va a volver más obediente o se va a volver más rebelde? ¿Qué le pasa? Se vuelve más rebelde. ¿Por qué? Porque es la naturaleza. Si a mi carne yo no la disciplino,
y la dejo hacer lo que quiera, ¿crees que se va a ser más obediente a Dios o más desobediente? De forma natural va a querer alejarse de Dios. ¿Yo para qué quiero escuchar a Dios? ¿Para qué quiero ir a la iglesia? ¿Para qué quiero servir a Dios? No, yo no quiero hacer eso. Hay que sujetar la carne a obediencia de Dios, porque la carne por sí misma nunca va a querer hacer algo que agrade a Dios. La carne nunca va a decir, ¿sabes qué? Fíjate que hay mucho sol, es sábado en la mañanita, tuviste un día pesado el viernes, párate y vámonos a evangelismo. La carne nunca te va a decir eso. Al contrario, la carne va a decirte, estás cansado, te toca descansar, ¿verdad? La carne se quiere agradar a sí misma, quiere descansar, quiere satisfacerse a sí misma. Y ahora, el mundo se aprovecha de esto, porque muchas de las campañas de mercadotecnia están enfocadas a tu carne, porque yo lo valgo, ¿no? Y tú dices, es que sí, es que mi carne lo vale, ¿verdad? Y están enfocados a amarte a ti mismo, porque la carne nunca va a querer agradar a Dios. Nunca va a llegar un momento en que tú digas, híjoles, es que ahora sí quiero obedecer a Dios. No se va a poder. Podemos decir, híjoles, es que yo no quiero a lo mejor ir a evangelismo o entrar a este ministerio porque siento en mi corazón como que no quiero hacerlo y no quiero ser hipócrita. Es que si esperas al momento en que lo quieras hacer, nunca va a llegar. Porque tu carne nunca va a querer obedecer a Dios. Es algo que tú la tienes que obligar a hacer. Mira, vamos a ver otra vez en Mateo, vamos a regresar a Mateo. Mateo 26. Vamos a ver el versículo 37 y 38. Está el Señor Jesús ya con sus apóstoles entonces. Dice, van a ir a un lugar que se llama Getsemaní y le dice a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo voy más adelante y oro. 37. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Vemos que en su carne él estaba entristecido, él estaba angustiado, dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Por qué estaba entristecido si él es Dios? Él sabía lo que iba a pasar, él es omnisciente, pero su carne tenía miedo. ¿Alguna vez has tenido angustia? Cuando fuiste a vacunarte a lo mejor y estabas en fila y veías que ahí iba la doctora, ¡tum!, vacunando a uno y a otro y a otro y se está acercando a ti y tú ves cómo viene la doctora y te preparas, te empiezan a sudar las manos y llega y ni se siente nada, ¿no? Ya, y ya, pasó. Pero tu carne se angustia. Ahora, esto era peor porque Jesús sabía exactamente qué iba a venir y cómo se iba a sentir. Entonces se angustia su carne, se entristece y dice, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí, velad conmigo. Dice, oren conmigo, ayúdenme porque estoy muy triste por lo que va a venir. Entonces la carne es pecaminosa. Ahora vamos a ver la segunda parte de que la carne es mal amo. Ya vimos que es pecaminosa, pero adivina que la carne, además de que es pecaminosa, va a querer tomar el control. La carne va a querer dirigir. No sabe qué es lo que quiere, pero va a querer dirigir. Mira, dice aquí, vamos a seguir leyendo. Vámonos a Mateo 26, 35. Aquí mismo, pero unos versículos atrás, justo antes de que vayan al huerto de Getsemaní, Pedro le dice algo a Jesús. Dice, Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. O sea, en espíritu, pues querían agradarle a Dios. Y Pedro dijo, yo nunca te voy a negar. Yo me voy a quedar contigo. Aunque todos estos te nieguen, yo me voy a quedar contigo, le dijo Pedro. Tenía un buen deseo en su corazón. Queremos agradar a Dios, ¿verdad? Queremos hacer la voluntad de Dios. ¿Quién de ustedes puede decir, yo quiero desobedecer a Dios? Yo quiero fallarle, yo quiero ser un mal hijo, yo quiero que me discipline. ¿Quién diría eso? Nadie. Todos decimos que Dios te bendiga, ¿verdad? Cuando nos despedimos o saludamos a alguien, siempre decimos que Dios te bendiga. No que Dios te discipline. Porque en espíritu queremos agradar a Dios. Pero ¿qué dice el versículo 39? Yendo un poco adelante, Jesús se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible,
pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. ¿A qué copa se refería el Señor Jesús? Estaban pasando un vasito de agua. No, yo no quiero. ¿A qué se refería la copa? A la crucifixión, ¿verdad? Fíjate lo que dijo el Señor Jesús. Si es posible, pase de mí esta copa, porque Él estaba angustiado. Él sabía lo que iba a venir. Dice, Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Pero dice unas palabras muy interesantes aquí el Señor. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ahora, fíjate que la carne quería tomar el control porque estaba angustiada, nerviosa y dice, Señor, si es tu voluntad que pase de mí esta copa, pero Jesús dice, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. El Señor Jesús nos está enseñando cómo sujetar nuestra carne en obediencia a Dios, porque la carne quería tomar el control, pero el Señor nos enseña que Él está dispuesto a morir a sí mismo para obedecer la voluntad del Padre. Ahora, ¿qué hicieron los discípulos? Ese que dijo, yo nunca te voy a negar. Versículo 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Después de orar, regresó y los encontró ya medio dormidos. Les dice en el 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu es dispuesto, el espíritu va a querer agradar a Dios. Todos decimos que Dios te bendiga y que Dios me bendiga. Pero dice, pero la carne es débil. ¿Qué significa que la carne es débil? Pues que hay que hacer ejercicio, de que ir al gimnasio para poder levantar más peso. No se refiere a eso, está hablando espiritualmente. ¿A qué se refiere? La carne es tentada. Aunque en espíritu quieres agradar a Dios, Satanás te tienta para desobedecer. Hay una tentación de tu carne constante para obedecer, porque tu carne quiere tomar el control. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y tú quieres ir a evangelismo, dices, yo necesito ir, pero luego ya llega la hora y ves que está el sol y dices, voy la próxima semana. Porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y caemos en pecado. Y la carne quiere tomar el control, quiere tomar todas las decisiones. Pero ¿a dónde nos va a llevar que la carne tome todas las decisiones? Porque es lo que el mundo te dice. El mundo te dice, sigue tu corazón. En el corazón no se manda, que el corazón decida qué es lo que quieres hacer. Pero ¿qué quiere el corazón? ¿A dónde te va a llevar tu carne? Vamos a ver Efesios 2:3. Vamos a ver desde el versículo 1. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, de Satanás. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra ¿qué? Nuestra carne, haciendo la voluntad de ¿qué? De la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Dice la Biblia que es lo que conoce el mundo. El mundo lo único que conoce es buscar satisfacer la carne. Y decimos, ¿sabes qué? Pues yo quiero ser millonario y mi meta es tener muchísimo dinero. O puedes decir, mi meta es tener poder, quiero ser el mejor en esta empresa, quiero tener la máxima palabra, yo quiero tener poder. O puedes decir, yo quiero ser el número uno, quiero ser el jugador número uno, el futbolista número uno, el basquetbolista número uno, es mi meta. O yo quiero tener como Salomón, que tenía 600 mujeres, yo quiero ser mujeriego. O yo quiero alcohol y drogas y quiero satisfacer lo que quiera hacer mi cuerpo. Es lo que dice el mundo. Es lo que el mundo quiere hacer. ¿Por qué? Porque son los deseos de la carne. Pero hay algo interesante que nos dice la palabra. La palabra nos dice que la carne jamás va a estar satisfecha. Mira, ¿puedes poner Eclesiastés 1:8 por favor aquí en la pantalla? Eclesiastés 1:8. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. La carne siempre va a querer más. Nunca va a haber un momento en que digas, tengo suficiente dinero. Tengo ahora sí la posición más alta que quería.
Tengo ahora sí todo lo que yo necesitaba tener, a todas las mujeres que quería, a todo el alcohol que tenía, a todas las drogas que quería. Tu carne nunca va a estar satisfecha. Siempre va a haber un vacío que no vas a poder llenar. Porque la persona que quiere mucho dinero, ese es el síntoma, pero ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que quiere conseguir con el dinero? Posiblemente quiere paz, decir que no me falte nada, estar preparado para cualquier situación y con dinero lo voy a conseguir. Posiblemente la persona que va a alcoholizarse o drogarse dice es que yo necesito gozo. A lo mejor tengo un problema tan grande que necesito este gozo para poder olvidarme de mis problemas, necesito el gozo. Gracias, hermano. A lo mejor el que dice, necesito ser promiscuo y tener muchísimas personas, muchísimas relaciones, tal vez así pueda satisfacer mi deseo de ser amado, de que a otras personas le importe, de que otros quieren estar conmigo. Pero ¿cuál es el problema? Paz, gozo, amor. ¿Dónde nos promete el Señor encontrar eso? Solo Él nos lo puede dar. Solo Dios te lo puede dar. Porque Dios nos hizo así, Él nos hizo con esta necesidad, con este hueco en nuestro corazón. Y el mundo trata de llenar este hueco con muchas cosas, que es imposible, nunca lo va a llenar. Y esa es la trampa de la carne. La carne quiere tomar el control, pero una vez que tiene el control la carne, nunca va a estar satisfecha. Y entonces tienes el millonario que tiene todo y se suicida. Tienes a la estrella de Hollywood que consiguió tener toda la fama y se suicida. Tienes al promiscuo que consiguió tener todo lo que quería y se quita la vida. ¿Por qué? Porque una vez que llegan ahí ven, no hay nada. Es vacío, no me llena. Era mi meta en la vida, pero no me llenó. Porque lo único que va a llenar ese vacío es Dios. Entonces no quieres que la carne tome el control, porque la carne te va a llegar a ese lugar sin pozo, a ese pozo sin fondo. Y la carne no sabe lo que quiere. Y nunca va a estar satisfecha. El pecado nunca te va a satisfacer. ¿Puedes poner Proverbios 27:20, por favor? Proverbios 27:20. El Seol y el Abadón nunca se sacian. Así son los ojos de los hombres, nunca están satisfechos. La carne nunca va a estar satisfecha. Siempre va a querer más. Entonces, ¿nos conviene que la carne tenga la corona? ¿Te conviene que tu carne tome las decisiones, satisfacer todos sus deseos? La Biblia nos dice, vamos a ver, ¿por qué no queremos que la carne tome el control? Si me sujeto a los deseos de la carne voy a encontrar muerte, pero el que se sujeta al Señor, a los deseos del Espíritu, encuentra la paz y la vida. Solo ahí está la plenitud. Entonces, la carne es un mal amo. Vamos a volver a Mateo, acompáñenme una vez más a Mateo 26. Mateo 26. Mateo 26, vamos a ver ahora el versículo 41. Entonces, no queremos que la carne tome la corona de nuestra vida, porque ya vimos que nos va a llevar a un pozo sin fondo, nunca va a estar saciada, no sabe lo que quiere la carne. ¿Qué nos dice entonces la palabra? Mateo 26, vamos al versículo 40 y 41. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Muy interesante. Se parece a la primera oración que habíamos visto antes. Está hablando de la misma copa. ¿Cómo fue la primera oración que hizo Jesús? Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Qué dice en la segunda oración? Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Otra vez está sujetando su carne a hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué estaban haciendo los discípulos durante todo ese tiempo? Se habían dormido. ¿Por qué se habían dormido? Pues habían comido la última cena, les dio mal de puerco, habían caminado todo el día anterior, había sido una jornada muy larga,
Y además ahí ya estaban en la madrugada, eran como las 4 de la mañana, estaba antes de que amaneciera. Era muy noche, era muy tarde. Y el Señor les dice, velen y oren para no entrar en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y hay que ver en el segundo punto que hay que entrenar a nuestra carne. ¿Te acuerdas del pitbull? ¿Qué es lo que hace diferencia entre un pitbull y otro? El entrenamiento. Hay que entrenarlos. Hay que entrenar a nuestra carne, ¿verdad? Yo tengo una perrita que una vez tomó una clase, ¿verdad? La llevé a clases de perritos y no aprendió nada. Seguro algo está mal con mi perrito porque pues no aprendió, ¿verdad? ¿Dónde está el problema? ¿En el perrito o en el que no lo llevó a clases? El que no lo llevó a clases, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la carne hay que disciplinarla, hay que educarla, hay que entrenarla. Y aquí el Señor Jesús, fíjate, mientras está orando, está repitiendo la misma oración. Señor, yo en mi carne quisiera que pase esta copa, pero ¿qué dice otra vez? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y por qué crees que Jesús lo volvió a orar? ¿No lo había escuchado el Padre la primera ocasión? Porque Jesús es omnisciente, ¿verdad? Él sabía que Dios lo había escuchado, pero ¿por qué será que lo volvió a repetir lo mismo? Por la misma razón que cuando Satanás lo tentó antes de empezar su ministerio, Satanás citó a Deuteronomio. Cualquier cosa que Jesús hubiera dicho hubiera sido palabra de Dios. Pero ¿por qué citó a Deuteronomio al principio? Porque nos estaba enseñando algo a nosotros. Con la palabra de Dios tú puedes resistir la tentación. Y aquí nos está enseñando algo también. Tienes que morir a ti mismo para sujetarte a la voluntad de Dios. El mismo Señor Jesús dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Y quién soy yo para decirle a Dios, Señor, haz esto? Si el mismo Señor Jesús se sujetó a la voluntad del Padre. Pero está mostrándonos que hay que morir a nosotros. Hay que morir a mi carne, hay que morir a mis deseos. Y aún así, fíjate cómo el Señor Jesús le lleva su petición al Señor, porque eso es bueno. Si tienes una petición, llévala al Señor. Señor, tengo esta enfermedad. Señor, tengo este problema. Señor, hay esta situación en mi familia, hay esta situación en mi trabajo. Padre, aquí está. Esto es lo que necesito. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dios nos dice, clama a mí, ¿verdad? Buscad y hallaréis. Y el Señor Jesús nos está enseñando, le lleva su petición a Dios, Padre, pero dice, pero hágase tu voluntad y no la mía. Él se sujeta y nos está enseñando ¿qué? Cómo someter nuestra carne en obediencia a Dios. Ahora, dice en el versículo 42, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Jesús regresó a poner el ejemplo de cómo tenía que disciplinar su carne, orando por la obediencia al Padre. Y aún así, el Señor Jesús, Él fue voluntariamente a la cruz, ¿verdad? Como les he dicho, a veces decimos, es que pobrecito, lo llevaron y no le quedó de otra. Pero mira, vamos a ver Mateo 26, 53, aquí en la página que sigue. Mateo 26, 53. Dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Sabes cuántos soldados romanos había en una legión? Aproximadamente, ¿no? 6,000. 6,000 soldados había en una legión romana. ¿Cuántos son 6,000 personas? ¿Has ido al Cuculcán alguna vez a un partido de béisbol? ¿Verdad? Imagínate el estadio medio lleno. Todas esas personas son como 6,000 personas. Una inmensidad de personas. 12 legiones. ¿Cuántos son 12 legiones? Como 72,000 aproximadamente, ¿no? ¿Cuántos ángeles destruyeron Sodoma y Gomorra? Cayó fuego del cielo, quedó destruido hasta el día de hoy. ¿Qué iban a hacer 72,000 ángeles con el Imperio Romano? Podían despedazarlo como a Nínive y que no quedara piedra sobre piedra. Amén. Pero ¿qué dijo el Señor Jesús? En este momento yo le puedo hablar a mi Padre. Padre, envía a los 72,000 ángeles. ¡Pum! Destruía todo. No tenía que pasar por esa copa el Señor Jesús. ¿Y qué nos hubiera pasado a nosotros? Nos hubiéramos quedado en nuestros delitos y pecados.
Hubiéramos ido al infierno por nuestros pecados. Pero ¿qué dijo Cristo? Yo sé que mi Padre puede enviar los 72,000 ángeles y yo le digo, pero voluntariamente se quedó por amor a ti y por amor a mí. Él fue voluntario. Cualquier momento se pudo bajar de la cruz, en cualquier momento pudo destruir el imperio romano y dijo, yo me quedo por ti hasta el final. A él le costó todo. Era un trato malísimo para él porque él le costó todo, no ganó nada y nosotros lo ganamos todo. Es por gracia. Por eso la salvación es gracia. Es un regalo inmerecido que Dios nos da, porque Él voluntariamente fue a la cruz por amor de ti y por amor de mí. Él fue voluntariamente. Entonces, tenemos que entrenar a nuestra carne. Lo primero que el Señor Jesús les estaba enseñando, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Si quieres entrenar tu carne, el primer paso es alimentar tu espíritu. Ora. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Oró. Su carne estaba angustiada, tenía miedo, ¿y qué hizo? Oró. Y regresó a orar. Y le dijo a sus discípulos, oren por mí. Y luego regresó a orar otra vez. Hay que alimentarte espiritualmente. Lee la palabra de Dios. Ora, sirve, escucha alabanzas, aliméntate espiritualmente. Ay, pero suena mucho trabajo eso. ¿Por qué crees que mi perrita nunca aprendió trucos? Pues porque ¿qué requiere la disciplina? Constancia, ¿verdad? No es de un día para otro. Si yo un día discipliné a mi hija, oye hija, no vas a volver a hacer esto. Ok, papá, la disciplino. Y al día siguiente lo vuelve a hacer y, ay, no entendió, ya no le voy a decir nada porque no entiende, pobrecita. Ay. ¿Qué requiere? Constancia. Y un día lo va a aprender, ¿verdad? Pero si yo la dejo solita, oye hija, cuando tú quieras recoge el cuarto, mi amor. Cuando quieras, no te preocupes. ¿Sabes cuándo va a recoger ese cuarto? Mi amor, cómete tu comida, pero cuando quieras. Si quieres, come la comida. Si no, párate a jugar, haz lo que quieras. Pero si quieres, ven y come. ¿Sabes cuándo va a comer? Nunca. ¿Qué hay que hacer? Que disciplinarla, hay que instruirla, hay que encaminarla, porque la amo. Si yo dejara a mi hija que hiciera lo que quisiera, nunca se bañaría, no comería, no se cortaría las uñas, sería un desastre. Y se lastimaría. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que encaminarla. Si tú dejas que tu carne tome decisiones por sí sola, ¿no quieres leer la Biblia? Pues no leas la Biblia. ¿No quieres orar? Te quedaste dormido orando. No, pues ya no ores, no pasa nada. Si dejas que la carne es la que tome decisiones, ¿a dónde te va a llevar? ¿Te acuerdas cuándo va a estar saciada la carne? Nunca. Te va a llevar a la muerte espiritual y física. Espiritual en el sentido de que, acuérdate, Dios te ama, Él nunca te va a dejar de amar, pero vas a estar en una relación con Dios terrible. Y te puede matar espiritualmente físicamente tu carne también por malas decisiones. Entonces hay que disciplinar a la carne. Número 1, alimenta tu espíritu. Vamos a ver Romanos 8:13. Romanos 8:13. Romanos 8:13. Ok, quiero entrenar a mi carne, ya quiero llevar a la escuela para que sea un buen siervo. Ya no quiero que tome el control. Número 1, tengo que alimentar al espíritu. Número 2, tengo que matar de hambre a mi carne. Espiritualmente hablando, por favor, sigue comiendo. Pero vamos a ver Romanos 8:13, dice. Vamos a ver 8, 12 y 13. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne. ¿La carne qué te ha dado? Dolor de cabeza, malas decisiones, conflictos en tu trabajo, familiares, personales, adicciones, pecado. No le debemos nada a la carne. Dice, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Cuando disciplinas tu carne, hay fruto, hay bendición. ¿Te acuerdas qué es lo que buscaba el millonario? Paz. Cuando disciplinas tu carne y la sujetas a la voluntad de Dios, ¿sabes qué vas a encontrar? Vida y paz. Hay un amor incondicional de parte de Dios. Hay gozo aún en medio de la tribulación de parte de Dios. Todos esos anhelos de tu corazón, el Señor te los da. Pero ¿sabes cómo los consigues? Sujetando tu voluntad a Dios. Muriendo a ti mismo para hacer la voluntad de Dios. Sí se puede. Pero el Señor me dice, hay que hacer morir
la carne, hay que disciplinar a la carne. Dice, haz morir de hambre tu carne. ¿Cómo que hacer morir de hambre tu carne? Si por ejemplo, a mi hija la acostumbro a que cada que vaya al súper, en la caja, cada que va le compro un dulce de estos, ¿no? Y la acostumbro que ella me dice, cómprame un dulce y se lo compro, cómprame un dulce y se lo compro. ¿Qué va a pasar el día que le diga, no, no te lo voy a comprar? Los que tienen niños chiquitos ya saben, ¿verdad? Te pones tu careta de SWAT, sacas tu escudo, va a romper la tienda, ¿verdad? La va a incendiar si puede. ¿Por qué? Porque está acostumbrada a eso. Ahora, ¿qué pasa si yo la acostumbro a decirle, oye, ¿sabes qué, mi amor? Ahorita no te lo puedo comprar. A lo mejor la primera vez se va a tirar a hacer berrinche y te voy a dar disciplina si sigues haciendo berrinche. Mejor se para llorando. No quería. Y ya. Y a la siguiente vez, no, mi amor, no te lo voy a comprar. Y otra vez va a hacer su berrinche. A la tercera vez posiblemente ya va a estar más calmada. A la cuarta vez, bueno, pues ya. A la quinta vez tal vez digo, bueno, mi amor, mira, hoy sí se puede. Cuando se pueda te lo compro. Está siendo educada, ¿verdad? Hay que educar a nuestra carne. Si estás acostumbrando a tu carne a que siempre lo que quieres se lo das, estás educándote para que tu carne tome el control. ¿Quieres mentir? Pues miente, no te preocupes, carne. Para no sentirte mal, miente, no pasa nada. ¿Quieres decir una mala grosería? Di una mala grosería, total, no está el pastor, nadie te va a oír, no pasa nada. Di una mala grosería. ¿Quieres chismear? Vamos a hablar mal del hermano y tal. No, en total, nadie se va a enterar, vamos a hablar mal, no pasa nada. Si tú acostumbras a tu carne a pecar, el día que digas, es que hoy no tengo que decir nada malo, vas a sentir que te mueres. Porque requiere constancia. Pero ¿qué crees que nos dice la palabra? Así como, y hay algo bien interesante, ¿no? Mis suegros tienen, ya voy a echar de cabeza a sus perritos, pero ellos tienen 2 perritos que son bien educados. Ellos los llevaban a clases constantemente. Estaban yendo a sus clases de perritos. Y son bien interesantes porque cuando tienen ellos como una terraza, sales donde ahí están los coches, ¿no? Entonces sales y tienen como que una parte de metal donde se encierran los perritos para que no se escapen a la calle. Sales a esa terracita y los perros te ven y sin que les digas nada, solitos los 2 se encaminan, con la nariz abren la rejita de metal y se meten allá. Y se sientan, esperan a que les cierres la puertecita. ¿Sabes cuánto les costó eso? Muchas clases, mucho esfuerzo, pero ¿qué crees? Sí se puede. Se puede disciplinar la carne, se puede sujetar la carne. Mira, vamos a ver 1 Corintios 10:13. 1 Corintios 10:13. Es fácil, alimenta tu espíritu y deja de obedecer a tu carne cada que te pide pecar. Hay que ejercer la fuerza de voluntad. No somos animalitos. Somos creados, somos hijos de Dios creados a su imagen. Tenemos fuerza de voluntad. Dios nos dio un espíritu no de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Podemos resistir. Mira una promesa de Dios, 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Ahora, el que nos tienta siempre es Satanás. Dios no tienta a nadie, nos dice la Biblia. Satanás nos va a tentar, pero la Biblia nos dice que Jesús te va a dar juntamente cuando Satanás te tiente, Dios te va a dar la salida. Posiblemente vas a tener la tentación para pecar y vas a recordar un versículo, vas a recordar una predicación, una alabanza y vas a decir, hay una salida para resistir. Pero hay otra parte de esta promesa que nos dice que Dios no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Esto quiere decir que de forma personal, Dios trata contigo de una manera en que no le permite a Satanás que te tiente más de lo que tú puedes resistir. Ahora, tal vez hay un hermano que resista más que otro. Tenemos quizás diferentes niveles de poder resistir a la tentación, pero Dios lo sabe y no permite que Satanás te tiente a ti personalmente más de lo que puedes resistir. Es decir, cada tentación que hay en tu vida, si quieres, puedes resistir, de acuerdo a esta promesa de Dios. Cada una es una promesa de Dios. Dios no miente, lo que dice lo cumple. Entonces, ¿será que podamos disciplinar la carne? Sí se puede. Sí se puede. La carne es un buen siervo.
La carne es un buen siervo. Mira, vamos a volver a Mateo, vamos a volver a nuestra historia. 26, vamos a seguir leyendo en el versículo 42 y seguimos leyendo un poco más adelante. Otra vez se fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si puede pasar de mí esta copa, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Está alimentando su espíritu el Señor y nos está enseñando cómo morir a nuestra carne. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró, ¿por qué? Tercera vez. ¿Cuántas veces oró Jesús? A la primera, ¿tú crees que lo escuchó el Padre? ¿Y por qué oró 3 veces? ¿Qué nos está enseñando Jesús? Constancia. ¿A la primera vas a disciplinar tu carne? Híjoles, es que estoy resistiendo contra este pecado y ya caí. Ya ni modo, ya. ¿Para qué lo intento? Dice el Señor, no, levántate y sigue intentándolo. Otra vez, vuelve a estar a cuentas con el Señor, pídele perdón y camina con Él. 3 veces oró el Señor. 3 veces se mantuvo alimentando su espíritu. Nos está mostrando la consistencia para disciplinar nuestra carne. Dice el versículo 45, entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palo de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y al que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Enseguida se acercó a Jesús y dijo, ¿qué dijo? Salve, maestro. ¿Y qué hizo? Le besó. Ahora, ya sabes qué es lo que iba a hacer Judas Iscariote, ¿verdad? ¿Tú crees que Judas Iscariote estaba sujetándose a la voluntad de Dios o a la voluntad de su carne? A su carne. ¿Por cuántas monedas de plata vendió al Señor Jesús? 20 piezas de plata. Aproximadamente, sacando la cuenta de hoy en día, serían como, bueno, ya subió un poco más la plata, como en 1,800 pesos. De hecho, en una de las profecías del Antiguo Testamento dice eso: en esto valoraron al Mesías prometido. ¿A dónde te va a llevar tu carne? Y Judas pudo haber dicho, pues es que es mi libertad, yo estoy decidiendo hacer lo que quiero, ¿por qué me voy a sujetar a Dios? Dios nada más me quiere esclavizar. ¿A dónde lo llevó sujetarse a su carne? Se suicidó. ¿Por qué? Porque tenía las monedas, vio lo que había hecho y dijo, es terrible. Y aún así, en vez de obedecer a Dios, porque Pedro, aunque negó a Jesús, luego él se arrepintió y 3 veces le pidió perdón al Señor, Judas dijo, prefiero morir antes que arrepentirme. Se suicidó. ¿A dónde te va a llevar tu carne? ¿Quién quieres que tome el control? ¿Tu carne o le quieres dar la corona de tu vida a Cristo? La carne te lleva a tomar malas decisiones. Versículo 50, y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Ya sabía. Lo estaba confrontando. Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, Pedro sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Está diciéndole el Señor Jesús, y ya lo analizamos, yo estoy entregándome voluntariamente. Y les dice, yo estuve con ustedes en el templo tanto tiempo enseñándoles y nunca me agarraron. Y ahorita están viniendo con palos, con espadas contra mí, cuando me pudieron haber agarrado tantas veces, pero es porque ahorita yo me estoy entregando. Él voluntariamente estaba yendo para entregarse por nosotros. La carne es un buen siervo. Ya vimos entonces, la carne es pecaminosa, hay que disciplinar la carne, y una vez que la carne está disciplinada y sujetada a la voluntad de Dios, puede ser un gran siervo de Dios. Gracias a la obediencia de Jesús, que sujetó su carne a la voluntad de Dios Padre, pudimos alcanzar la vida eterna. Entonces hay un fruto enorme por someter nuestra carne a la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué más frutos hay? ¿Qué más bendiciones hay? Mira, vamos a ver, por ejemplo, 1 Corintios 6:20, es nuestro último punto. La carne es un buen siervo cuando la sujetamos a él.
Dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Una carne disciplinada va a glorificar a Dios, va a hacer la voluntad de Dios. Y tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿puedes poner Romanos 8:6 aquí en la pantalla? Romanos 8:6, que hace rato vimos. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Entonces, estos anhelos profundos de tu corazón, cuando tú sujetas tu carne a la voluntad de Dios, es entonces que los puedes tener cumplidos. Es por eso que en medio de una situación devastadora tú puedes tener el gozo del Señor, porque es el Señor quien te lo da. Es cuando tú sabes que Él te va a proveer todo lo que necesitas, aunque tal vez no tienes todo lo que quieres, que tu carne quiere, pero sabes que Dios te va a dar lo que necesitas y estás pleno y tienes contentamiento, porque tu carne está sujeta a Dios. Hay un fruto. Por ejemplo, vamos a ver Hechos 4:8. ¿Cómo le fue a los otros discípulos cuando aprendieron a sujetar su carne? Porque ya vimos que ahí Pedro ya quería sacar su espada, ya se iba a poner ahí a iniciar la guerra. Pero luego doblegan su carne para obedecer al Señor. Hechos 4:8. ¿Qué hizo Pedro? Dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera ya éste haya sido sanado, y da testimonio de Jesús delante de los gobernadores de Israel. Ahora, Pedro dio su vida hasta la muerte. Dicen los historiadores que murió de cabeza, crucificado. Sujetó su carne a la voluntad de Dios. Y lo usó grandemente el Señor. Fue un pilar de la iglesia primitiva, Pedro. ¿Qué hizo Pablo? ¿Puedes poner Filipenses 1:24 aquí en la pantalla? Filipenses 1:24. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Pablo, que había sido un asesino de cristianos, un fariseo, él después de que conoce al Señor Jesús y de que somete su carne en obediencia a Dios Padre, se convirtió en otro pilar de la iglesia, escribió más de la mitad del Nuevo Testamento y fue misionero, hizo 3 viajes misioneros enormes visitando varios países, llevando la palabra de Jesús, un pilar de la iglesia primitiva. Hay fruto cuando nosotros sujetamos nuestra carne en obediencia al Señor. Requiere constancia, no te canses a la primera. Hay un versículo que me gusta mucho que dice, no te canses pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No te canses de hacer el bien. Hay que esforzarte para poder disciplinarla, porque algo que vemos en la palabra es que lo que sí nos dice el Señor es que se vuelve más fácil conforme vas entrenando y disciplinando tu carne. Cada vez es más fácil llevar a la carne en obediencia al Señor. Como te dije, como el niño del súper, la primera vez que le dices que no, sientes que te vas a morir. Pero cuando empiezas a acostumbrar tu carne a que no le vas a dar lo que quiere, a que lo vas a sujetar a la voluntad de Dios, no vas a hablar mal de la persona, no vas a chismear, no vas a decir mentiras, no vas a responder violentamente, no vas a ver cosas indebidas en internet, no vas a... ponle el nombre que quieras. Cuando sujetas tu carne en obediencia al Señor, cada vez va a ser más fácil. Y va a haber un fruto. Vas a encontrar paz, vas a encontrar gozo. Ese anhelo que querías buscar en el mundo, lo vas a encontrar en Cristo. Pero requiere constancia. Mira, Proverbios 12:18. Ya estamos terminando. Si lo quieres poner en la pantalla, Proverbios 12:18. Nos dice este pasaje, por ejemplo, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Que mis palabras sean medicina para los demás. En vez de que yo vaya golpeando y destruyendo y hablando mal de todos y destruyendo y chismeando, dice el Señor que sea medicina, que traiga paz, que traiga consuelo, que traiga palabras de ánimo. Lo que digo, esto se logra cuando sujeto mi carne en obediencia al Señor, porque tu carne va a querer hacer algo bien distinto, pero cuando te sujetas al Señor, hay un fruto, hay un fruto. Ya terminamos, hermanos. La pregunta final es, ¿quién está tomando realmente las decisiones en mi vida? ¿Mi carne o Dios? ¿Quién está tomando el control? ¿A quién le estoy poniendo más la corona? ¿A mi carne o a Dios? Si somos sinceros,
ninguno de nosotros por completo le ha puesto la corona a Cristo, porque eso va a pasar hasta el momento en que estemos en su presencia, que tengamos una naturaleza perfecta, glorificada. Pero qué tantos pasos estoy dando para sujetar mi vida al Señor? Porque sí podemos sujetarnos cada vez más, eso sí lo podemos hacer. ¿Estoy regresando atrás o estoy caminando hacia el Señor Jesús? Porque tu carne no sabe qué hacer. Si tú le dices a tu carne que ella tome las decisiones, te vas a perder. Pero si tú te sujetas al Señor, vas a conocerlo y va a haber un fruto. Sé paciente. Cuando tú siembras un árbol de manzanas, no puedes ir a la semana queriendo sacar el fruto. Tienes que dejar que crezca. No te canses de hacer el bien, porque a su tiempo vas a cegar si no desmayas. Sigue leyendo la palabra, sigue sirviendo, sigue resistiendo a tu carne. Y va a haber un fruto. Y te vas a gozar cuando encuentres ese fruto del Señor. Vale la pena. Vale la pena. ¿Prefiero darle la espalda a Cristo para satisfacer los deseos de mi carne? ¿O voy a darle la espalda a mi carne para seguir a Cristo? Es nuestra decisión, nuestras consecuencias. Cada quien va a tomar su propia decisión, pero que el Señor te puede usar grandemente. Todos luchamos con nuestra carne, pero todos podemos tener la victoria en Cristo también. Solo es cuestión, como vimos, que nosotros empecemos con el trabajo. Yo estoy seguro que cualquier perrito se puede, de la calle, ¿verdad? Lo puedes entrenar. Con el suficiente tiempo, con el suficiente esfuerzo, hasta había un programa, ¿no?, que se dedicaba a eso. No hay una carne que Dios no pueda disciplinar. No hay una carne que Dios no pueda sujetar. Dios puede sujetar tu carne. Y puede ser de mucha, mucha bendición para tu vida. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta oportunidad que nos diste de, reconocer este gran sacrificio que hiciste por nosotros, Señor, en la cruz, de forma voluntaria. Padre, tú te entregaste por nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a sujetar nuestra carne en obediencia a ti. Tú sabes, Señor, los deseos con los que luchamos. Tú sabes lo que quiere hacer nuestra carne, Padre. Pero también tu palabra nos instruye, Señor, cómo debemos someternos a ti y cómo debemos hacer morir esos deseos, Padre. Te pido que a cada uno de nosotros nos muestre, Señor, qué pasos necesitamos dar para poder acercarnos más a ti, para ponerte la corona otra vez a ti en nuestra vida, Señor. Que tú seas nuestro Rey, que tú seas quien toma las decisiones, Señor. Perdónanos por las veces que nosotros volvemos atrás, Señor, y ayúdanos a caminar hacia ti. Ayúdanos, Padre, a morir a nuestra carne y, Padre, a sujetarnos a los deseos de tu Espíritu. Te damos la gloria, te damos la honra a ti, Señor, y te pedimos que nos des la fuerza para poder cada vez seguirte mejor. Te pedimos todo esto, Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén.